Hola, ¿qué tal, chavorrucas, chavorrucos? Bienvenidos a esta edición nueva, por supuesto, con bríos y ánimos renovados de Chavorrucos en Aprietos. Nosotros siendo los Chavorrucos en Aprietos. Mi querido Carlos, ¿cómo estás? Bien, listo para el debraye. Listo para el cotorreo. Ah, pues qué buena onda. Para el debraye. El debraye, listo para debrayar. Listos para el debraye, El exactamente. debraye chavorruquero. Entonces vamos. Oigan, nombres de chavorrucos y de otras generaciones que queremos platicar el día de hoy. Y platíquenos, por favor, acá en los comentarios. ¿Cómo están ustedes en términos de nombre? ¿El nombre que ustedes tienen los delata como chavorrucos? Sí, yo creo que el mío sí, el mío de entrada A ver, sí. Carlos. Porque Ajá. Carlos es un nombre que fue o que es extremadamente común en más o menos en la generación. Okay. Y yo tenía una anécdota de por qué mucha gente se llamaba Carlos, pero bueno, Carlos es uno, el otro es Roberto, que creo que es un nombre relativamente común. Sí. Ya los más arriesgados le pusieron a sus hijos Edson, y ya se imaginan por qué estos nombres fueron muy comunes en los años 70. Y es porque en el Mundial de México 1970, que ganó la selección brasileña, eran los nombres de los jugadores. Ya alguien que era muy arriesgado ya le ponía nombre como Jairzinho o algo así. Pero, ajá, sí. Pero Roberto Carlos era el capitán de la selección. Entonces, pues muchos de nuestros papás jóvenes entonces, ilusionados, digamos optimistas con el futuro, dijeron, ¿por qué no le ponerle a mi hijo Carlos, Roberto Carlos? Además fans y todo. Además fans, claro, sí, pues sí, emocionados con el suceso y todo. Pero estaba investigando y me encontré con un artículo muy bueno que salió en el País acerca de los nombres más comunes en México, no solamente en la década de los 70s o los 80s, sino en todo el siglo XX, incluso hasta el 2015. Okay. Y son sorprendentes. O lo que más me llamó la atención fue en cuestión del nombre de las mujeres. ¿Por qué? Porque la mayoría, o en casi todo, porque está dividido por estados, esta dispersión de nombres. Okay. Pero curiosamente, el nombre más común en México en todo el siglo XX para mujeres fue María o María Guadalupe, lo cual nos habla de nuestra tradición guadalupana, nuestra 100%, por supuesto. nuestro afán guadalupano, pero increíble cómo podemos verlo, y están viendo en pantalla el mapa que nos presenta este artículo, donde tenemos María Guadalupe, por ejemplo, María Fernanda. El único caso distinto es Juana, por ejemplo, en San Luis Potosí. Sí. Y bueno, y también en Coahuila, que ahí hay como una variación, o en el sur en Campeche, que está María del Carmen, o María Fernanda, que es alguna variación, pero digamos que María se repite en todo. Y donde sí cambia es en los nombres de hombre, aunque no tanto. El nombre Juan es, digamos, el predominante en todo el centro del país, desde Coahuila hasta Chiapas. Juan... Ahora sí, como dice el dicho, Juan te llamas. Juan te llamas. De todas maneras, Juan te llamas porque Juan fue popular en Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca, en Veracruz, etcétera. Entonces, curiosamente, pues hay estos nombres muy tradicionales. El otro para hombres es José Luis, por ejemplo, en la Ciudad de México. José Luis fue el más nombrado. Francisco en Sonora, por ejemplo, ahí sí, Francisco Javier en Baja California, etcétera. Pero ¿ustedes cómo se llaman? ¿Se identifican o si se llaman Brian, Tiffany? ¿Cómo se llamaban estos personajes de Beverly Hills? Que de ahí debemos Brandon era Brandon, por supuesto. Brandon es un clásico ya, digamos, de jóvenes que nacieron ya un poquito más hacia los 90, por supuesto, y que quizás ya no califican como chavorrucos, por lo menos en edad. Si ya por actitud puede ser otra cosa. Pero sí, estoy de acuerdo. Además, Brian, Brandon, Brittany, etcétera, pues Brittany, la Brittany, etcétera. Curiosamente, ahorita recordaba también, por ejemplo, que en el caso de Cuba,
la generación que nació más o menos a partir de los años 80, casi todos sus nombres tienen una Y en el nombre. Y aparte, digamos, no hay una ortografía correcta, pero hablando de ortografías, por ejemplo, si recuerdan esa película de ¿Quién diablos es Juliet? Se escribía con Y, no con J. ¿Quién diablos es? ¿Qué tal? O nombres como Zuleimi, etcétera, nombres muy rimbombantes en el caso cubano, pero sí, todos se escribían con Y. Y yéndonos un poco al tema de, digamos, estas cosas que nos hacen o que juegan los promedios con nosotros. Veía también, pues pasado el reciente censo y los primeros resultados del censo que se liberaron hace poco, ¿cómo es el mexicano promedio? Que aparte de llamarse casi seguramente José Luis o María Guadalupe, por ejemplo, una mujer pesa aproximadamente 68.7 kilogramos. En el promedio. El promedio. Y un hombre 74.8. Ok. De estatura, por ejemplo, ¿se identifican ustedes con estas medidas? Una mujer que mida unos 58 metros. Y un hombre que mide unos 64. Si ustedes están... ¿Sí? Tiendas de ropa, a ver si les cae el 20. Claro. Dejan de estar trayendo tallas como de ruso vikingo. O sea, claro. Esto que acabas de decir, yo lo había intuido y yo solito me lo reclamaba cuando compro ropa. Bueno, cuando compraba ropa, porque decía, ¿cómo pueden ser? O sea, neta, ¿de dónde hay mexicanos tan grandotes, no? O sea, claro. Hay muchas marcas que tienen tallas que normalmente esa que tú acabas de dar como el promedio es la talla más pequeña que tienen. Exacto. Y de ahí para arriba, ¿no? Sí, que no sé si te recuerdas, y también nuestros compañeros de edad lo podrán corroborar. En los años 80, finales de los años 70 y 80, por ejemplo, había unas cabinas telefónicas que eran así como una burbuja anaranjada. Eran las clásicas cabinas telefónicas que estamos viendo en pantalla. Bueno, si no me falla la memoria, eran bien altas. Obviamente yo era niño, entonces no alcanzaba el teléfono, pero eran más altas de promedio porque las habían traído de Noruega. El modelo lo habían traído de Noruega. No es cierto. Y entonces para el mexicano promedio era saltar para marcar los números, para poder girar el disco de los números en ese momento. Entonces, claro, compañeros de ropa, compañeros de gobierno, dense cuenta que nuestros hombres el hombre promedio mide 1.64. O sea, y las mujeres 1.58. O sea, no estemos trayendo medidas para... Nos medimos de la cabeza al cielo, en ese caso, los mexicanos. Claro. También otra cosa es, por ejemplo, la mujer mexicana promedio tiene 2.3 hijos. Y no es porque uno sea más chaparrito que los otros, pero el promedio mide 2.3. Sí. Y la esperanza de vida para los hombres, eso siempre nos ganan las mujeres, la esperanza de vida para los hombres es de 73 años y para las mujeres de 79. Entonces nos sobreviven por 6 años. Pero, por ejemplo, ustedes que o que ya están en una edad más avanzada, pero seguramente sus papás están en edades que ya están llegando a esos niveles. Creo, y eso ya es una percepción personal, ya no lo dicen esas estadísticas. A ver, los estudios, Pero creo que poco a poco estamos viviendo un poco más que esto. En el promedio yo sé que, por ejemplo, sí son 73 años para los hombres, pero ya no es difícil encontrar hombres de 80 años, por ejemplo, ¿no? No, también, correcto. Y mujeres también, obviamente, incluso pues que son mucho más grandes. Y lleva lo mismo que platicábamos hace unos días, que es la cuestión de qué tan larga se está haciendo la juventud y qué tan común es que ya tu forma o tu estilo de vida que tenías a los 20, 30 años lo puedas mantener relativamente vigente 20 años más todavía. Entonces puede ser un chavorruco gracias a la ciencia, a la tecnología, pero sobre todo a no enfrentar las condiciones de vida que enfrentaron la generación anterior en cuestiones tanto
bueno, obviamente económicas, etcétera, pero por ejemplo también en cuestiones de alimentación, costumbres que tenías, por ejemplo, etcétera. La cantidad de hijos, por ejemplo, para las mujeres, tener menos hijos, pues obviamente causa menos daños hacia el cuerpo, etcétera. Entonces, cuéntenos ustedes qué tal le están pasando, han padecido, padecen con sus achaques propios de la edad, o por el contrario son súper deportistas y como Tom Brady, que con los 42 años acaba de ganar un Super Bowl. Cuando se decía, por ejemplo, que la edad del deportista no debería pasar por ahí de los 35 años, pero ahora estamos viendo. Contra todo pronóstico, Brady, vaya que dio periodicazos en las boquitas de varios. Un ejemplo de la chavorruquez en todo su esplendor, dando resultados, dando resultados por encima del promedio. Pero Messi creo que tiene 35 años o 32 años y sigue siendo muy competitivo. No es un futbolista ya digamos en el declive de su carrera, sino está en lo máximo, digamos. Y como esos hay muchos otros, pero porque pues sí, antes se consideraba que bueno, ya eras viejo a los 40, pero pues por supuesto. Pero véanos. Pues justo es lo que ha cambiado y que ha dado pie precisamente a esta generación de chavorrucos, ¿no? Tienes un espíritu mucho más jovial, estás mucho más consciente de tu entorno y de cómo... Sí, es que hay una cosa que me llama además muchísimo la atención, porque sí es muy notable cómo generaciones anteriores envejecían bien jóvenes. Así es. Entonces, no es solamente que ahora envejecemos más tardíos, sino que antes eras viejito a los 30 y cacho, ¿no? Y es que aparte la adolescencia era un periodo así como demasiado pasajero. Y entonces pasabas pasabas de la niñez a la adultez rápido. O sea, no había tiempo para ser adolescente, joven y responsable, etcétera, pues porque las condiciones de vida no las permitían. Pero vean alguna fotografía de un abuelo suyo a los 30 años. No sé, a los 40 años, incluso a los 50, sí. Y compárenlo con muchas personas que identificamos que tienen hoy 50 años. Con estas perchas. Claro, y van a ver que dicen, o sea, ¿cómo? ¿Por qué? ¿No? O sea, no solamente la ropa, no solamente o sea, es la misma actitud. Es la actitud. Exacto. Entonces, pues ya me voy porque me espera mi patineta allá afuera. Eso es todo. Sí, está bien. Así es el camino. Al rato que me rompa la cadera ya les aviso, pero regresamos y platicamos de qué tanto deben estar haciendo eso, ¿no? Modas médicas para chavorrucos, exactamente. No se les olvide seguir visitando nuestra playlist allá en Spotify. Oye, sí. Si les gustan los videos, háganos un favor y recomiéndenlos con otros congéneres, porque se está perdiendo de información valiosísima. Es información que cura esto. Entonces, y siendo chavorrucos, ya no podemos confiarnos tanto a que hay después agarro esa info. Es importante. Claro, es importante ahorita. Gracias por las recomendaciones de canciones, por cierto, en el playlist de Spotify. Si estás de acuerdo, hoy les voy a compartir un par de rolas para el playlist de Anatema, que es, digamos, de los chavorrucos, es del ala más rock rudona de los chavorrucos. La mayoría escuchábamos más bien pop en esta época más juvenil, pero pues Anatema es una bandotototota. Pues lo vamos a escuchar. Es más, si alguien tiene el material en el vinil, tómenle una foto, compártanla y presúmanos, porque estamos teniendo que recurrir al lamentable tema del streaming, pero si alguien tiene el disco, pues al menos tomen una foto, presúmanos y pues luego hacemos todavía una ronda de intercambio de discos, a lo mejor, etcétera. Veamos qué podemos hacer para recuperar esa bonita costumbre de mantener la música en formato físico. Pues nos despedimos y ya estamos para la siguiente, para seguir en el famoso de Braille. Me encanta la idea. Píquenle a la campanita, suscríbanse y pues compártanos justamente cuáles son esos temas e historias que como buena o buen chavorruco deberíamos estar platicando aquí. Pero gracias por acompañarnos y gracias por sus likes y toda esa cosa. Gracias. Así es, nos vemos.